Muy buenos días, que la paz de Dios sea con ustedes. Dios me les bendiga. Estamos aquí en este envío de Dios. Que Dios los bendiga. Hemos estado ausentes en otras transmisiones aquí en Facebook, pero si quieres seguir escuchando las transmisiones, puedes ir a nuestra página de YouTube. Ahí en YouTube puedes encontrar todos los videos. Estamos ahorita con las programaciones de radio. Este, Algo más práctico que se nos ha dado, igual que aquí en Facebook, es grabar los spots del radio. Grabando los spots del radio, es más, no sé cómo decírtelo, pero ha sido una gran bendición, realmente, de veras, Dios lo que está haciendo. Y tan solo en tan pocos minutos, que el día viernes en un programa tuvimos un servicio especial transmitido en radio y fue maravilloso lo que el Padre Santo está haciendo y sigue haciendo. Amén. Vamos a empezar esta mañana. Vamos a empezar agradeciéndole al Padre Celestial por todo lo que Él está haciendo. Amén. Bendito Padre eterno, gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Señor Jesús. Me preguntan que por qué siempre salgo en la transmisión con la ventana y con ese resplandor de luz. Unos días atrás, yo también haciendo la pregunta, entonces algo que el Padre Eterno nos decía era precisamente el tabernáculo, la puerta, la entrada. Para entrar al lugar santo es por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho hay los colores, la simbología que tiene los colores, el rojo, ¿cómo se dice? Aparte del morado, tiene otro nombre, el azul. Pero hablando de esto, nos habla precisamente del lugar que representa el lugar santo, el altar de la oración, detrás el lugar santísimo, bueno, etcétera. Entonces yo un día estaba así, de repente, Padre te no puso en mi corazón que así hiciera esta transmisión efectivamente en la puerta que separa el lugar santo del lugar hacia el lugar santísimo, una representación nada más. Pero vamos a empezar en esta mañana dándole gracias a Dios. Fue primeramente Dios, ya tendremos nuevo equipo primeramente Dios, un equipo más actualizado, para poder para que se pueda escuchar, se aprecie bien y tengamos los momentos de adoración. Pero gracias a Dios que Dios nos permite hoy hacer la transmisión, pero vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, gracias por las personas que se van a conectar, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en esta hermosa mañana. Gracias, amado Dios eterno, porque yo sé, Padre eterno, que ahorita ya hay personas ya aquí ya hay conectadas, hay gente ya conectándose. También, Padre eterno, oro por las personas que ya, gracias a Dios, ya estás mostrando realmente las personas que ya quieren caminar en este camino donde nos has permitido caminar, Padre eterno, contigo. Gracias a Dios, perdón. Estamos muy agradecidos con el Padre Celestial porque realmente es un camino, es algo maravilloso que Él está haciendo y que efectivamente Él nos está encaminando precisamente a cosas nuevas. Pero quiero orar esta mañana por las personas que ya decidieron precisamente buscar el mismo camino que Dios nos ha permitido caminar también. Que Dios los ayude, y que los tratos, la poda, lo que Dios vaya a limpiar en sus vidas, que Dios les dé la fortaleza, que no se desmayen, que cuando vengan los momentos, que Dios siempre los fortalezca. Amén.
Padre eterno, gracias esta mañana, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Gracias por ese tiempo de adoración tan hermoso, tan precioso. Oramos por las personas que ya se están conectando, Señor. Y hoy oro, Padre eterno, por los que ya decidieron seguir el mismo camino que hemos tomado también, Padre eterno. Que tú les fortalezcas, les enseñes, Padre eterno. Y cuando vengan esos momentos en los que digan yo ya quiero dejar todo esto, o momentos en los que viene la duda de que realmente este no es llamado mío, Padre eterno, que estés siempre con ellos y confirmándolos y fortaleciéndoles. Porque si ya decidieron tomar el mismo camino que nosotros hemos tomado, que hemos caminado, ahora fortalécelos, Padre Santo. Sé con ellos. Que tu gracia y misericordia sea con ellos también. Gracias, bendito Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por esa bendición en Cristo Jesús, su preciosa sangre. Pero Padre eterno, gracias. Porque no solamente nos quedamos ahí en el punto de la salvación, no. Tenemos que hacer el recorrido. Gracias, Padre eterno. Usa mi vida. Así como has bendecido mi vida, bendice mi vida para que yo pueda ser un canal de bendición para otros. Ya la bendeciste. Solamente úsanos como canal para bendecir a otras personas. Muchas gracias. Te doy, Padre Celestial. Amén y amén. Gracias, Espíritu. Pon carbón encendido en mi boca. Que hoy podamos hablar la palabra, tu palabra, pero que seas tú hablando a través de estos labios indignos, de esta vida que no es digna, pero por tu gracia y por tu sangre que pagaste precio de sangre, nos uses, Padre eterno, para bendecir a los demás. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver hoy algo maravilloso, pero antes de eso, antes de dar continuidad en esta transmisión, yo quiero agradecer a Dios y felicitar a las personas que han decidido seguir el mismo camino. Algo que Dios, mientras me bañaba, algo que Dios me mostraba es que hay personas que han visto este canal, pero secretamente y sin decirlo, pero son gente que son personas que ya tomaron la decisión. Seguir el mismo camino, seguir el camino por donde Dios nos ha permitido llevar. Esa es la decisión que han tomado, caminar en el mismo camino por el cual Dios nos ha estado guiando y llevando. Es eso, porque hay mucha inquietud, hay mucha inquietud, el de por qué sabe tanto, por qué, o de dónde sacan esta información, esto y esto y esto, ¿no? Pero Dios está proveyendo de una manera hermosa para ampliarnos el panorama. Hoy vamos a ver poderosísimo y una revelación maravillosa que es el secreto oculto en el don de lenguas, su origen, sus códigos, y vamos a ver que a comparación de las escrituras, el propósito que tienen el don de lenguas realmente. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque de que si ya no se debía hablar lenguas en estos tiempos, o que sí, pero el libro de Joel 2:28 en adelante nos dice que derramaría de su Santo Espíritu, que me quedó en claro en revelación de Dios que tiene que ver con el despertar espiritual mundialmente. O sea, ya no tiene que ver con iglesias ni denominaciones, esa es una cosa muy diferente, pero si se refieren al Pentecostés,
que hubo ese derramamiento de don de lenguas y que si hasta el día de hoy eso ya no ocurre, discúlpame, hoy vamos a aclarar algunos puntos muy importantes, muy importantes, porque, porque del 2010 para acá fue ese debate, esa contienda, que si se debe de hablar o no se debe de hablar, cuando que fui testigo Fui testigo en el 2005, 2006, 2007, en la congregación donde estaba, se testificaba y se hablaba de un despertar en las iglesias metodistas y bautistas. Yo conocí un movimiento maravilloso de Guatemala y eran, creo que fueron bautistas o metodistas, no sé, etcétera. Pero qué hermoso mover del Espíritu Santo se derramó y se congregación. Y una de las cosas, ¿sabes?, que me impresiona, que el pastor, a pesar del conocimiento, la preparación del instituto, lo que traiga, etcétera, pero él estaba más, yo veía cómo estaba más pendiente al mover del Espíritu Santo. Cuando alguien empezaba a hablar en lenguas, él estaba al pendiente si lo que hablaba esa persona venía de Dios o no venía de Dios. Un discernimiento 2000 para 10 empezó a cuestionar de una manera teológica, de una manera con versículos, o sea, podemos, todo eso es mecánicamente. Ahorita se habla mucho de la mecánica de las lenguas, los videos, que en 30 minutos la persona te enseña cómo hablar en lenguas. Pero hoy no voy a tocar ese tema. Hoy vamos a ver un tema que me ha llamado mucho la atención y sé que va a aclarar mucho la duda, va a despejar el ambiente, porque es algo que hasta el día de hoy se sigue cuestionando. Se sigue cuestionando. Porque, y también es algo que va a ayudar mucho y que va a separar y hacer a un lado. Definitivamente esto va a derribar el espíritu Kundalini, lo va a derribar definitivamente también. Porque es algo que viene de parte de Dios, pero que fue mal usado. Y ahorita vamos a ir paso por paso viendo. Amén. Entonces, es algo que Dios va a despejar esta mañana. Vamos con un apunte que tengo aquí. Yo hablé acerca sobre el secreto oculto, pero aquí la revelación oculta sobre el don de lenguas. Lo vamos a ver esta mañana. Permítanme. Y todo este problema, toda esta situación, toda esta tragedia, del 2009, 2010 para acá, empezaron los cuestionamientos, pero sé que esos cuestionamientos comenzaron en el 2007, pero ya estas cuestiones ya vienen desde tiempo atrás. Por ejemplo, uno de los cuestionamientos de lo que pasó en la calle Azusa, con los brahmanitas y con un hombre que Dios usó, donde en esa calle se derramó, hubo hablar de lenguas, hubo un movimiento, o sea, fue un movimiento, movimientos, por ejemplo, un hermoso ministerio y algo aprendido, que si uno tiene un llamado, entonces tiene que haber una renuncia total. Pero los cuestionamientos vienen cuando empiezan a publicar videos de Kenny Hagin, Kenny Copeland, ahí viene ya toda la situación, la infiltración de espíritus inmundos, bueno, etcétera. Pero no me voy a adentrar en eso, ni de otras personas, no. Voy a hablar esta mañana lo que el Padre Eterno
quiere que hable y comparta con la audiencia. Vamos a ver sobre el... Vámonos a Santiago primero, Santiago capítulo 3, versículos 5 al 10. Vamos a Santiago, porque yo estoy tratando de sacar de alguna manera algunos versículos. Santiago capítulo 3, versículos 5 al 10. Porque hay muchas opiniones, muchos comentarios de que, por ejemplo, en algunos videos, y por ejemplo, son puntos de vista teológicos, pero no tiene nada que ver con la revelación de Dios. Porque una cosa es que yo lo vea desde un punto teológico, pero la revelación de Dios, pero no hay revelación de Dios. Solamente es un punto teológico, pero no te vas a una investigación más profunda para ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que lo distorsionó, qué fue lo que ocurrió. Amén. Amén. Oh, Dios mío, aquí hay una presencia maravillosa de Dios. No, el Señor está aquí. Dios va a hablar a tu corazón. Dios va a despejar muchas dudas. Porque tú me dices que ya no se habla en lenguas. Te equivocas. Te equivocas porque hasta el día de hoy hay grupos pequeños que han sido voz de Dios y ellos, sin transmitir, sin la necesidad de hacer un en vivo, sin la necesidad de tener seguidores en Facebook o en YouTube, hay gente que en grupos, hay gente que se han reunido y no ha parado este hermoso don. Pero en este don viene lo que hemos hablado sobre la lengua sagrada, la lengua universal. Vamos a ir paso por paso. Amén. Amén. Santiago capítulo 3, versículos 5 al 10 dice lo siguiente. Lo mismo, la lengua es un miembro pequeño y se cree capaz de grandes acciones. Miren cómo una chispa incendia todo un bosque. Y la lengua es fuego como un mundo de maldad. La lengua instalada entre nuestros miembros contamina a toda la persona y hace arder todo el ciclo de la vida humana. Dice humana, alimentada por el fuego del infierno. La raza humana es capaz de domar y domesticar toda clase de fieras, además aves, reptiles, peces, pero nadie logra dominar la lengua, mal infatigable, lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, no puede ser así, no debe de ser así. Aquí vamos a empezar con el origen de todas las cosas. Porque el don de lenguas de Dios, es cierto, comienza con el Pentecostés, comienza con un derramar. Pero yo creo que aquí hay una revelación profunda de Dios, maravilloso. Yo creo que la ilustración que tiene que ver con el don de lenguas tiene que ver en Isaías capítulo 6. Vámonos para allá. Isaías capítulo 6, una ilustración. Y vamos a ver por qué, porque Isaías sabía muy bien acerca de la lengua. Isaías sabía perfectamente que nuestra lengua es una llama infernal que destruye, no edifica, pero destruye. Y vamos a ver aquí una representación, un adelanto de la premier de la película del cine. Amén. Isaías, aquí me está preguntando que por qué no estoy en Facebook. Aparece ahí cámara live. Bueno, lo que pasa es que en esta plataforma aquí sí puedo
hacer las transmisiones sin que Facebook me diga tal fecha va a borrar mi video, no. Por eso lo estoy haciendo en otra plataforma. Y ya en esta plataforma me la transmite en Facebook. Amén. Isaías capítulo 6. Gracias a Dios. Entonces vamos a Isaías capítulo 6, porque él descubrió que la lengua tiene algo muy, muy tremendo, pero más que tremendo, horrible, una destrucción total. Vamos. Isaías capítulo 6, versículo 6 dice, primero vamos al versículo 4, dice, y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo, y yo dije, ay de mí, estoy perdido, yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor Todopoderoso. Y voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en la mano que había retirado del altar, con unas tenazas, y lo aplicó a mi boca y me dijo, mira esto, ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién mandaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Contesté, y aquí estoy, mándame, replicó el profeta Isaías. Perdón. Algo que el Padre Eterno nos revela esta mañana es que Isaías sabía que el pecado que realmente ofendía, el pecado del pueblo que ofendía a Dios, era la lengua. ¿Por qué? Porque sabe que la lengua es un fuego de destrucción. Por eso dijo, vengo de un pueblo de labios impuros. Pero la revelación que Dios me trae esta mañana es que cuando el carbón encendido tocó los labios del profeta, ese fuego santo, ¿sabes qué es lo que trajo a la boca del profeta? Trajo el idioma de la lengua sagrada. Porque en ese momento, no como lo vemos en las películas, que le tocó sus labios y Dios dijo, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. La traducción original, hay un documento antiguo que dice que el profeta empezó a adorar y a bendecir, y salió la lengua sagrada que inmediatamente pronunció el nombre del Eterno. El nombre del Eterno, que en este caso no es Jehová, ni es Yahweh, ni es Hashem, ni es Elohim, nada. Salió en la lengua, el nombre que realmente es impronunciable, se reveló ese nombre y salió de su boca. ¿Y sabes qué sucedió en ese momento? La realidad que estaba viviendo el profeta cambió totalmente. En ese momento es como volver a su diseño original. Volvió a su diseño original. Escuchaba precisamente a un hombre que omito su nombre. Yo sé que todo el mundo ya lo conoce. Pero en este documental hablaban precisamente que el Vaticano tiene muchos documentos, muchos escritos bajo llave, bajo sótanos, bajo subterráneos, y dice que con escritos y transcritos, esos antiguos escritos, donde ya estaba pronunciado el nombre impronunciable de Dios. Pero ¿por qué lo borraron? ¿Cuál fue la preocupación? Porque dicen que cuando pronunciaban este nombre impronunciable cambiaba la realidad de las cosas. Y si esto caía en la humanidad, esto iba a cambiar toda la realidad totalmente, y en las cuales ellos no podrían ni gobernar, ni ellos, ni los políticos, ni los gobiernos. Amén. Amén. Fue algo descubierto, escritos descubiertos, pero algunos los desaparecieron, los borraron, otros los pusieron bajo llave. Entonces dice que cuando el profeta Isaías estaba hablando, dice que cuando él estaba adorando a Dios, dice que los misterios de Dios salían. Dice que cuando el carbón encendido fue tocado,
e inmediatamente dice que esa lengua de fuego salió. Dice que era una lengua de fuego de destrucción muy oscura, como púrpura, algo así. Bueno, se desintegró y salió la lengua original con el lenguaje sagrado, que en este caso, lo vuelvo a repetir, el hebreo y el arameo venían siendo como dos antenas parabólicas. Y el rayo es vamos, un ejemplo, el rayo, el trueno, una energía, pero estas dos parabólicas eran como canalizadores que inmediatamente canalizaban ese rayo y descifraban lo que había dentro de ese rayo. Pero realmente la lengua sagrada no tiene que ver ni con el hebreo ni con el arameo. Esto me lo reveló el Padre Celestial. Es un lenguaje sagrado, puramente puro y santo. Es como una llama ardiente, que si esta llama ardiente cae en bocas equivocadas, esas personas caen muertas. El fuego extraño que ofrecieron ovni, no, el fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón, no solamente fue el fuego extraño que ofrecieron en el altar, no, sino que también ellos tomaron de ese fuego extraño en sus bocas, en sus lenguas. Fíjate, ebrios, pasados de vino. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, dice que ellos dos, en su estado de ebriedad, dice que ellos pronunciaron una lengua extraña también. Porque cuando ellos estaban venerando en medio de ese fuego extraño. Y por eso tomaron ese fuego extraño, una bendición extraña al altar santo de Dios. En el momento que ellos quisieron bendecir el nombre impronunciable, el mismo fuego ardió en sus mismas bocas y los quemó por dentro y cayeron muertos. Porque la lengua sagrada de Dios no se juega. Y yo creo que creo que hay religiones que están conscientes que ese lenguaje no se puede usar a la ligera. Por eso los hijos de Aarón cayeron muertos. Porque pronunciaron un fuego extraño. Antes de entrar al lugar, ellos, en una fiesta en eso. Esto es una revelación que el Padre Eterno trae. Porque en el campamento de Israel luego se mezclaba gente de otros lugares. Y ellos en su borrachera y todo eso estaban venerando algo que ni era el Dios eterno. Pero con tal de cumplir entre comillas la ley, que hoy en día sí muchos así en la casa de Dios están de que, ay no, tengo que hacer esto, mejor aquí lo hago aquí y ya llegando allá, pido perdón porque lo que ellos tenían que hacer era volver a encender las velas, encender el candelero nuevamente. Pero el fuego no fue el fuego del altar lo que los consumió, sino que en el fuego del altar la misma lengua sagrada los consumió a ellos dos. En su lengua ellos ya traían destrucción, traían muerte, y en ese estado de ebriedad, algo que ni era Dios, no era el eterno bendito. Estoy hablando por resumen. Ahora, ¿qué personaje también le pasó lo mismo? Esta persona no blasfemó contra Dios, no necesitó usar palabras para maldecir. Al contrario, cuidó y trató muy bien a ese pueblo, y fue el mismo que dijo, hagamos una torre. Y ahí seremos venerados
O sea, él quería ser venerado como el único Dios, pero él quería subir hasta arriba, ¿sabes para qué? Para matar. Convenció a todo el pueblo de que no se dispersaran, que todos se quedaran como un solo pueblo. Lo que quería Nimrod, no solamente construyeran, alimentó muy bien al pueblo todo. Lo que él quería era construir exactamente científicamente un cañón de protones. ¿Para qué? Para dispararlo y dirigirlo a Dios. De energía para activar esa torre. Toda la gente que estaba construyendo la torre de Babel. Pero ¿sabes qué era lo que quería sacar? Que todos hablaban una sola lengua. Estaba la lengua sagrada universal. Después de que Dios depuró todo lo que dio, y después de que le dijo a Noé, ve y multiplícate, y se multiplicaron, empezaron la veneración de los dioses, todo eso, pero cuando empezaron a ser un solo pueblo con un solo pensamiento y un solo lenguaje, Nimrod quería utilizar esa lengua sagrada, porque él sabía el poder que tenía esa lengua sagrada para manifestar cosas, para traer cosas a la tierra. Él quería usar el poder de como una sola conciencia y como una sola lengua, la quería usar ese poder, ¿sabes cómo? Como lanza, como un arma de fuego contra Dios mismo. Quería utilizar esa torre como un poderosísimo cañón para dispararlo por medio de la y de esa lengua sagrada. O sea, quería usar la misma, eso que Dios dio a la humanidad, quería usarlo como arma contra Dios. Por eso está escrito en Génesis donde Dios dijo, son un solo pueblo, un solo pensamiento y nada los va a detener. ¿Qué hizo en ese momento el Padre Eterno? Inmediatamente trajo idiomas, trajo confusión. ¿Qué hizo en ese mismo momento? Inmediatamente el Padre Eterno escondió la lengua sagrada, protegió la lengua sagrada. Él no quería que esa lengua sagrada, por eso como castigo trajo la confusión sobre todo el pueblo, haciendo que se dispersaran. Y fracasó el proyecto de Nimrod. Ahorita vemos con el avance de la... Yo vi un documental donde por medio de aparatos todo eso, cuando la persona habla en otras lenguas, las frecuencias tan elevadísimas, todos los instrumentos que captaron las frecuencias elevándose fuertemente. ¿Qué han hecho las élites hoy en día? Lo mismo. Han querido corromper el mover del Espíritu Santo y obtener ese poder para ellos mismos por sus tecnologías, y quieren hacer lo mismo que si Nimrod fracasó, quieren hacer lo mismo destruyendo la ionosfera o el éter, cambiar los climas, cambiar todo esto, pero no lo van a lograr, hagan lo que hagan. Quieren que por medio del poder de la conciencia de la humanidad y de estas lenguas abrir un portal y escapar de ellos del juicio de Dios, porque saben que el juicio de Dios viene y ellos quieren huir. ¿A dónde? Hacia otro universo. Pero en este tiempo Dios está levantando remanentes, están levantando ¿qué están haciendo? Porque no solamente este despertar espiritual, Dios está revelando los misterios de la... Y ahorita te voy a dar un ejemplo. Yo tengo aquí 3 ejemplos apuntados. Y esto va a desbaratar los conceptos teológicos religiosos peleando y debatiendo.
porque hoy en el nombre de Jesús esto va a derribar y a destruir. Que muchas iglesias, hasta y las iglesias más humildes, van a despertar y Dios les va a dar este conocimiento. Amén. La palabra lengua en el hebreo es lashon, que significa lengua, pero estamos hablando de lo sagrado. En el hebreo es lashon hakodesh, que significa lengua de lo sagrado. Porque la lengua enseña como un pastor guía a su rebaño, pero también es como un fuego ardiente, como el tridente, cuando se van a cuando es separado del trigo, y como una estaca firme, y algo que se extiende también. Amén. Amén. He estado analizando las leyes, por ejemplo, cuando se ora. No es, y yo no me burlo esta mañana, yo no me burlo tampoco, no, pero yo he visto que últimamente hay iglesias automáticas, iglesias, el que está orando y empieza a orar y empieza con el famoso Rabashaya o el famoso alabazanda, pero haz de cuenta que tú escuchas lo mismo. Pero cuando es una lengua que realmente viene de Dios, el fuego de Dios se siente, la presencia de Dios se siente, sientes cómo se rompen hasta cadenas, cómo empieza a venir sanidad sobre ese lugar y cómo hace que la palabra arda como llama de fuego, como fuego y en los corazones. Esa es la diferencia. Pero hoy en día salen tutoriales de que te voy a mostrar el falso don de lenguas en 30 minutos, como un hermano de Argentina que dice que le decían que alabanza, 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 alabanza. O sea, son lenguas técnicas. O las famosas llamadas técnicas de entrenamiento. Técnicas de entrenamiento en donde supuestamente tú hablas en lenguas, pero antes de eso tú tienes que usar como un juego de palabras. Pero la otra tiene que ver con la kundalini, pero la kundalini son lenguas ya infernales, en que como una falsa interpretación del Espíritu Santo, en otras palabras. Pero cuando es la lengua sagrada de Dios, esto hasta destruye el espíritu kundalini, lo destruye. Y rápidamente desenmascara a los falsos. Hay gente que hasta... Pues ¿sabes por qué? Porque con lo sagrado de Dios no se juega. ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón? Por andar jugando con lo que no debieron haber jugado y andar ofreciendo lo que no debieron ofrecer, eso fue lo que les... Yo quiero dar testimonio esta mañana, porque esto me aconteció unos días, que yo estaba adorando a Dios y de repente empezamos a hablar en lenguas, y de hecho empecé a escribir en un cuaderno toda esa frase y esa profecía. Gracias a Dios que lo empecé a investigar, empecé a investigar la traducción de estas lenguas, pero hay unas lenguas y resulta que me llevo la sorpresa que la traducción son lenguas turcas y dialectos nolíticos que tienen que ver con países de Kenia. Cuando tienes el entendimiento del Espíritu Santo, cuando tienes la revelación del Espíritu Santo, por eso, ojo, cuando tienes la revelación del Espíritu Santo y empiezas a investigar de dónde provienen esas lenguas, entonces te das cuenta que son orígenes ancestrales, entonces te das cuenta que tus familias de tiempo atrás, a lo mejor tú eres descendencia española, descendencia de Andalucía, o tus ancestros son de Turquía o ancestros húngaros.
porque me he dado cuenta a la luz de la palabra y al entendimiento que cuando hay un derramar del Espíritu Santo, tú empiezas a hablar lenguas de tus ancestros, como el testimonio de un judío convertido a Cristo. Dice que cuando su familia se enteró que su papá lo corrió, ya corriendo a la patada de su casa, no lo quería ver, pero la mamá en misericordia le dijo: no lo corras porque es Sabbat, deja que celebre este Sabbat con nosotros. Y el papá accedió y dijo: está bien. Entonces le dejaron que él orara por el pan, por el vino y por el pan en el hebreo. Pero después de que él oró, dice que vino un fuego en la vida de él, que él empezó a hablar en un idioma diferente. Cuando él empezó a hablar, dice que vio al papá caer de rodillas, cayó al piso, llorando, a la mamá también. Y cuando él terminó de orar, le dijo al papá: ¿qué tienes, papá? Dice que el papá lo agarró, lo abrazó y le dijo: hijo, perdóname, perdóname, por favor, no te vayas de la casa, no te vayas de la casa. ¿Pero qué pasó, papá? Él le dijo: hijo, esa lengua que tú hablaste, el único que la hablaba era tu abuelo, porque tu abuelo era húngaro. Y Dios me habló a través de ti y me dijo que no te eche de la casa, porque lo que tú viste es real. Él es Yeshua el Mesías. Amén. 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 Entonces la lengua, una cosa es el don de lenguas, pero otra, y los idiomas diferentes que hablamos, el idioma de nuestros ancestros, pero el idioma sagrado que viene de Dios, vuelvo a repetirlo, no es el hebreo ni el arameo. El hebreo y el arameo, vuelvo a repetirlo, son dos antenas parabólicas que canalizan el rayo y el trueno y codifican ese trueno, que en este caso viene siendo la lengua sagrada de Dios. Entonces estos dos lenguajes, el hebreo y el arameo, los codifican, los traducen. Amén. Los traducen. Amén, amén. Aleluya. Y no es porque yo esté en contra del hebreo o el arameo, no. Ahorita a continuación voy a leer unos escritos como testimonio que esto es real. Entonces estaba yo orando y de repente vino un lenguaje, un idioma, y de hecho yo estaba buscando qué significa ese idioma. Por ejemplo, estaba yo adorando a Dios y de repente se vino el idioma. Lo voy a leer tal y como está. Es Aramashema Ka. Es Aramasakwa. Esto lo apunté en una grabación de radio de 20 segundos, donde estábamos hablando del poema amargo. Exactamente. Es Aramasano Kwa, Aramasito Kanda. Cuando investigué esto, resulta que es una lengua nolítica y turca, muy cercanas al país de Kenia. ¿Sabes qué significa eso? El mensaje divino que viene de lo alto. Eso es lo que significa esta pronunciación combinada con lo turco y lo nolítico. Yo sé que esto acaba de volar cabezas. Yo sé que esto va a volar cabezas, pero va a quitar vendas de los ojos y la gente se van a dar cuenta realmente que las lenguas de Dios han sido mal interpretadas, porque nadie se ha puesto a investigar realmente. Primero en lo personal de uno mismo, porque sé que estas herramientas van a ayudar a muchos, porque de aquí en adelante Dios va a traer un derramar de discernimiento, porque te vas a dar cuenta en tu iglesia que pastoreas o la gente que inmediatamente cuando la escuches hablar, el Espíritu Santo te va a decir si es un idioma nolítico o turco, andaluzo. No quieren que hablemos de esto. Amén. Entonces vuelvo a leer el escrito que dice: Esek, Eloheinu Asileinu Etenu,
Aramamá, Minuta, Minu, Eloá, Eloham, Bariki, Leolá, Bayasen, Mitot, Tanu, Malaken, Itzit, Subeinu, Mishke, Elohim, Elohá. Entonces ya cuando escribí esta oración, la investigamos y esta es la traducción de ¿quién es como tú, poderoso, nuestro Dios, nuestro refugio, hacedor, dador, bueno es Dios, y extiende tu reino para siempre? ¿Quién nos ha dado bien? Tu ángel, sálvanos, líbranos. Amén, aleluya. Nuestro Rey, Dios, nuestro Rey y Dios. Ramasama, Ramasama, Kilu, Ikanu, Itamael, Obre Shamay, Ikain, Araba, Araba, Meshan, Merabashan, O Elohim, O Rekama, O Ramashama, O Rabaka, Dekama, Elohim. Como está en los cielos eternos, obra del cielo, multiplicados. Oh Dios, hijos de Sión, Dios, tu reino, oh Altísimo, grande, levántate. Eso es lo que dice. Que el Padre Eterno algo me decía, enseña esto a mi pueblo, para que mi pueblo empiece a buscar lo ancestral. Porque dice, porque esto va... Y me mencionaba Guatemala, me mencionaba pueblitos humildes, Oaxaca, pueblitos muy humildes, Chiapas, ancestrales. Y ancestral se fusiona la lengua sagrada que viene de lo alto. Por eso un hermano me decía, mexicano, tú eres de otro lado. Igual me lo dijeron una vez en el trabajo. Si yo era judío, otros me decían que salvadoreño, pero no lo creo. El Espíritu Santo, el Espíritu mismo es el que... Los que tienen don de lenguas esta mañana, el Padre Eterno, llegó el tiempo, yo te voy a llevar a que escribas lo que oras y hablas y guárdalo. ¿Por qué? Porque eso te va a servir como un arma. Que viene tiempo viene tiempo de interpretación de lenguas con pasajes bíblicos. Anoche vino una profecía de parte de Dios en esta lengua, con lengua indo, porque después se le conoció como el hindú, y viene una mezcla de lengua indo con y nicónica, algo así. La profecía es esta: Induri Hamashaya Melech Meselech Hayasama Elohe o Rama Sama Maika o Riki Ha Maika. No es Jamaica, agua de Jamaica no es. O Riki Ha y luego Maika. Esta es la traducción, dice pueblos, porque la palabra indo tiene que ver con pueblos o pueblo indio.
para no ofender, es pueblos, el Mesías, el Mesías ha enviado a Miguel. El Rey Hashem, nuestro Dios misericordioso y benevolente, el que está en los cielos, ha enviado a Miguel. Quien es exaltado, el Eterno, ha enviado a Miguel. Aleluya. Donde dice que es enviado para los sellados, exactamente. Estamos viviendo. Porque debido a que se han corrompido y han querido corromper esta lengua sagrada, lo mismo que hizo Nimrod, por eso la ha escondido. Por eso esta la ha dado a revelar a los entendidos, a los más pequeños. No necesitas de muchos rituales para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno, a quien él quiere, al quien él quiere, él se lo da. Y al quien se lo da es al que lo anhela, quiere, lo pide, se lo da. Por eso esta mañana yo quiero decirte, necesitas que el Señor derrame. Pero lo que el Padre es algo sagrado. No busques a la persona. Por favor, guárdatelo y mejor ve a Dios y comienza a investigarlo. Hay aplicaciones donde tú puedes escribirlo y rápidamente y pedirle a Dios qué aplicación para poder traducir. Cuando descubro que esta lengua que que empiezo a hablar, mi lengua es una lengua ancestral porque es turca, nicónica. ¿Sabías que en el África hay varias combinación de idiomas? El alemán están combinados el inglés, el mismo alemán y el español, o sea, 3 idiomas combinados. Y el japonés también viene combinado con su idioma nagano. Hay muchas palabras. Yo te pido en esta hora ahí. Y quiero cerrar con este mensaje. Me gustaría ahorita poder cantar ahorita. Esto del don de lenguas no tiene nada que ver con teología. Lamentablemente es algo que han estado discutiendo y seguirán discutiendo. Perdido de lo que Dios quiso hacer en esa iglesia. 2007, cuando yo y no necesité escuchar testigo porque estuve en una de esas iglesias que en un tiempo fueron bautistas, pero recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaban a hablar en estos idiomas. Y la verdad, mire, no sabes, pero qué bonito mover, no, qué emoción, qué bonita presencia. Y el pastor, mensajes que daba, unos mensajes tan claros, bajo la guía del Espíritu Santo y bajo esta cobertura y llenura del don de lengua de Dios. Wow. Eso es lo que necesitamos. Día con día, el Padre Eterno, ser llenados y bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Alguien aquí dice, ¿y entonces por qué no me lo da a mí ya de una vez?
es que tú se lo pidas, es que tú lo anheles, lo desees. No nada más se lo pidas porque te voy a decir, ¿sabes por qué? Hay gente que hasta da cantidades de dinero, ¿sabes para qué? Porque quieren sentir el Espíritu Santo. Fíjate qué engaño del diablo. Qué engaño del diablo. Y hasta los que viven en adulterio quieren sentir eso. Te voy a decir una cosa. No van a sentir eso. Van a sentir tanta convicción de culpa y de pecado y de maldad. Van a sentir tanta convicción de pecado que lo primero que va a venir a sus vidas es: lo que estás haciendo no está bien. Sepárate, no destruyas ese hogar, no destruyas ese matrimonio, no lo destruyas. Es lo primero que vas a hacer. Y cuando tome la decisión de separarte de esa persona a la que tú quieres destruir ese hogar, y cuando tú te separas, ahora sí arreglas ya tu situación, te separas de aquella persona y ya no buscas destruir ese hogar, sino que buscas poner en orden tu vida. Entonces ahora sí, el momento que menos lo esperas. Pero si estás manipulado o manipulada de que tienes que dar una cantidad fuerte de dinero para que puedas sentir el Espíritu Santo, te equivocas. Porque el don de Dios no se compra con dinero. Pero y que lo necesitas verdaderamente y que te des cuenta que no necesitas. ¿Te va a hacer sentir el Espíritu Santo? Dáselo a los pobres, dáselo al huérfano, dárselo a la... Y cuando se lo comiences a dar, ¿sabes qué va a pasar? Entonces vas a vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo y por fin vas a vivir lo que nunca habías vivido. Y de repente vas a sentir tanta alegría que después ya 2 o 3 personas se te van a juntar y ¿qué tenemos que hacer? No, pues vamos a los hospitales, vamos a ir a este lugar, vamos. Y mientras más repantes, más esto, más unción estás recibiendo, más empiezas. Y va a llegar un momento que así como recibiste, recibir también a través de ti. Amén. Que recibían ayer: pueblos, el Mesías ha enviado a Miguel, el Rey Hashem, nuestro Dios misericordioso y benevolente, el que está en los cielos ha enviado a Miguel. Quien es exaltado, el Altísimo ha enviado a Miguel. Y dice así: Induri HaMashiach Mashaya Isahaya Meseleku HaMashem Hayasama Elohim Oramasama my God, Oriki Haya, my God. Pueblos, el Mesías ha enviado a Miguel, Hashem, nuestro Dios y misericordioso.
benevolente. El que está en los cielos ha enviado a Miguel, quien es exaltado, enviado a Miguel. A los sellados, a lo que Dios está preparando para este último tiempo, en donde, y no son sellados solo de congregaciones o movimientos, de los que no son pueblo. Amén. La invitación que te hace el Padre Eterno es: ya no vayas más con gente que no está caminando bien con Dios. Tú dirás, es que mi líder, es que él sí camina muy bien, y guárdatelo. Al menos que Dios te ponga en sintonía, entonces ahí sí. Pero mientras, Dios nos ha dado la responsabilidad a ti y a mí de que empecemos a buscar escribirlo y a buscar la traducción. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar mucho a la restauración de la casa de Dios y al pueblo de Dios, y a los que no son pueblo de Dios. Limpieza en su pueblo. Dios va a cortar a los Ananías, Dios va a cortar a los Bar Jesús, aquel que le estorbó a Pablo y a Silas en ese viaje, que iba a hablar con el gobernador y quedó ciego. Va a quitar a los hijos del tal Escevas, va a quitar todo lo que tiene que quitar, y cuando esté listo el terreno, lo que escribiste en lo hablarás, lo anunciarás, y vendrá algo diferente en esos lugares. Amén. Padre Eterno, gracias esta mañana usuario de Facebook que ha estado viendo esta transmisión, y Señor, sus corazones, porque yo sé que hoy está reventar cabezas. Hay algunos que ya se quedaron otros se quedaron trabados, y sé que muchos falsos quedaron al descubierto, y sé que muchos con el espíritu de Kundalini se quedaron trabados, y sé que trajo confusión para aquellas lenguas falsas, porque realmente el Padre nos está trayendo nuevamente a la tierra el diseño original, y nos está llevando de vuelta a ese diseño original. Gracias, bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre. Amén y amén. Nos vemos el día de mañana en nuestra programación de Radio Nuevo Amanecer en YouTube. Que Dios me les bendiga y bendiciones a todos.